Bueno, pues gracias a todos por confirmar el buen sonido. Mi nombre es Santiago Aparicio y en nombre de Software Shop, empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializado técnico y científico, les doy la bienvenida a esta segunda sesión de modelos lineales de datos Spanish. Si hagamos un repaso de la sesión pasada, quedamos en el modelo de efectos fijos. Recordemos que cuando trabajamos datos panel estamos trabajando datos de corte transversal unidos a una serie de tiempo. Bueno, un paréntesis acá. Recuerden, si tienen que salir antes, escribirme al correo que compartí la clase pasada para compartirles el resto del material de la sesión de hoy. Bueno, entonces habíamos quedado que en el modelo de efectos fijos estimábamos un modelo ampliado donde incluíamos variables dicotómicas, una por cada individuo, y las variables dicotómicas recogían la información que diferenciaba a un individuo de otro. Aprendimos a estimar el modelo de efectos fijos conjuntamente por medio de Stata y teníamos unas cuestiones alrededor del modelo. Recordemos, introducir variables dicotómicas reduce los grados de libertad y algunos estadísticos pueden volverse no significativos. Recuerden que la idea siempre es trabajar con el mayor número de grados de libertad posibles. Eso le da más significancia a los estadísticos. Además, tenemos el riesgo de multicollinealidad. Otras cuestiones es que si las variables no cambiaban en el tiempo, no podemos identificar los impactos del modelo. Estas variables incómodas, en nuestro caso anterior teníamos educación para nuestro modelo de logaritmo del salario versus la educación, la raza, el hecho de si está casado o no. Bueno, para la educación no pudimos calcularlo porque educación tenía una varianza para el individuo que era 0. Entonces la idea es que siempre las variables cambian. Y preasumíamos que el término de perturbación era homocedástico. Si no es homocedástico, las estimaciones que realicemos pues son erróneas. La manera de solucionarlo era mediante la regresión por errores robustos. Ahora vamos a incorporar un nuevo modelo y se llama el modelo de efectos aleatorios o de componentes del error. La teoría que está detrás es que los modelos de efectos fijos, si bien incluyen variables dicotómicas que tratan de recoger las diferencias entre los individuos, no permiten estimar los betas para las demás variables explicativas para cada individuo. Es decir, podemos calcular las variables, los coeficientes de las variables explicativas, pero asumíamos que eran fijas. Y asumíamos que el término de el corte en Y o el coeficiente de constante variaba era único para todos los individuos. Lo único que había diferencia era entre esa variable dicotómica que insertábamos. El modelo de efectos aleatorios lo que propone es, ¿por qué no tratar la heterogeneidad de los individuos entre los individuos como un componente aleatorio de la regresión? Es decir, en realidad vale la pena insertar una variable dicotómica para cada uno de los individuos, o mejor, tratamos la diferencia de los individuos como un componente aleatorio. Entonces, que sea un componente aleatorio no quiere decir que aleatoriamente estimemos para cada individuo, es decir, al azar, la diferencia, sino que insertamos un término de perturbación, aquí llamado U sub I, que va a ser la aleatoriedad que va a determinar la heterogeneidad entre individuos. Inicialmente, ese componente se tendría que sumar al coeficiente constante, porque recordemos, si en el modelo de efectos fijos los coeficientes de constante junto con las variables dicotómicas determinaban las diferencias entre individuos, ahora ya no es necesario realizar variables dicotómicas, sino establecer un único valor medio como coeficiente de constante y a eso sumarle un término de perturbación que, si nos fijamos, solo tiene subíndice I porque no varía en el tiempo. Ese es uno de los supuestos iniciales. Y plantear la regresión tradicionalmente. Bueno, aquí el truco detrás de este modelo nuevo es que este término de perturbación de individuos se lo vamos a añadir al término de perturbación del modelo, y esa suma de UI más el epsilon IT, el del modelo, lo vamos a llamar VIT.
el término de perturbación agregado, por decirlo así. De esa manera podemos calcular los efectos que tiene cada uno de estos términos de perturbación por aparte y establecer la diferencia entre individuos. Presupuestos que tenemos que tener: ambos términos de perturbación deben ser homoscedásticos, deben tener media cero y varianza constante. Entonces, al término de perturbación individual lo vamos a llamar de corte transversal, y al término de perturbación del modelo lo vamos a llamar término idiosincrático. Listo. En ese sentido, establecemos las correlaciones, ya sea entre individuos a lo largo del tiempo o intraindividuos, que es un individuo con el mismo. Esa correlación, en específico la de los errores, debería ser cero entre distintos individuos, es decir, el error en un punto específico del tiempo para el dato de corte transversal no puede correlacionarse de un individuo a otro, mientras que para un individuo entre el mismo, entre su longitud del periodo de tiempo, sí puede ser distinta de cero, pero tiene que ser constante. ¿Listo? Recordemos, en series de tiempo hemos establecido que la correlación de los errores, si bien no era cero, era constante y solo iba a cambiar, depende de la longitud de la distancia entre los dos puntos de tiempo que estamos escogiendo. Aquí es lo mismo, solo va a importar la distancia de los dos puntos que estemos escogiendo, pero puede ser constante. La manera de estimar este modelo de efectos aleatorios es por medio de mínimos cuadrados generalizados factibles. Bueno, recordemos que mínimos cuadrados generalizados factibles es hallar cuál es la función que corresponde al componente homocedástico o heterocedástico del modelo original, y se multiplica y se cambia el modelo. Lo único importante que hay que tener cuidado es que el término de corte transversal, es decir, el del individuo, no puede estar correlacionado con las variables explicativas. Tampoco lo puede estar el término de perturbación del modelo, eso ya lo habíamos establecido. Pero este es el nuevo supuesto que va detrás del modelo. La manera de comprobar si hay esa correlación entre el error y las variables explicativas, pues se puede dar por medio de dos pruebas: la prueba de Hausman o la prueba de Bruch-Pagan. Vamos a ver cómo funcionan las pruebas. Entonces, lo primero es calcular el modelo de efectos fijos. El modelo de efectos fijos lo vamos a trabajar nuevamente con la base de datos que teníamos. Yo ya la abrí. Teníamos la variable ID, que es el identificador del individuo, y guía, que corresponde a los años, y nuestras variables. Entonces, recordemos, cuando teníamos, bueno, voy a usar el do file que teníamos. Este do file es lo mismo que teníamos la sesión pasada, pero yo lo amplié para insertar los efectos aleatorios. Entonces, recordemos, cuando estábamos realizando la estimación por el medio del modelo de efectos fijos, lo estimábamos el logaritmo natural del salario versus los regresores: experiencia al cuadrado, años de antigüedad en la empresa, años de antigüedad al cuadrado, el hecho de si la persona es del sur del país o no, y si está casado o no. Y lo que habíamos dicho era que habíamos eliminado los años de educación y la variable dicotómica de si la persona era de color blanca o de otro color, porque eran variables que para cada individuo tenía una varianza de cero, es decir, no variaban. ¿Qué nos permite el modelo de efectos aleatorios? Como el modelo de efectos aleatorios inserta un nuevo término de perturbación para cada individuo, finalmente ese término de perturbación puede recoger la información de educación y la raza de la persona, y finalmente les va a dar variabilidad. Como les va a dar variabilidad en el tiempo, ya es posible estimar el modelo insertando esas dos variables. Entonces, recordemos, abrimos el archivo NLS panel, y lo primero que tenemos que hacer es, recuerden, establecer para nuestro datos panel
cuál es la variable que recoge a los individuos, que los diferencia, y cuál es la variable que diferencia los años. Listo. Recordemos, en nuestro caso, nuestro panel está balanceado. Tenemos la misma cantidad de datos anuales para cada uno de los individuos. Luego, lo que hice en el siguiente comando fue crear una macro global. Recuerden, una macro global es un vector que recoge pues las variables que voy a trabajar en mi modelo, las variables regresoras. La global la voy a llamar regresores EA, de efectos aleatorios, porque antes tenía las regresores EF que correspondían solo a las variables que estaban en el modelo de efectos fijos. Bueno, corro ese comando global regresores EA y todas estas variables se quedan guardadas dentro de este nombre de la global. Bueno, lo siguiente es realizar la regresión ordinariamente por modelo de efectos aleatorios. Entonces, es de nuevo plantear el xtreg, es una regresión de datos panel, del logaritmo natural del salario versus mis variables explicativas, coma, RE. RE pues, se traduce en random effects y es la única diferencia versus el modelo de efectos aleatorios, que era fixed effects. ¿Listo? Entonces, corro esa regresión y esperamos que esta data corra la regresión. Y bueno, tenemos una tabla de resultados y tenemos varias cosas que analizar. Uno es, bueno, la regresión de efectos aleatorios por mínimos cuadrados generalizados. Tenemos un R cuadrado para cada uno de los componentes. Within se refiere al R cuadrado dentro del mismo individuo en su serie temporal. Between es el R cuadrado entre individuos y overall es el R cuadrado del modelo. Pues es un R cuadrado que en número es modesto, pero que a mi modo de ver es un buen R cuadrado, pues no esperamos que tienda a 1. Con este 30% ya podemos decir que el modelo lo escogimos de manera adecuada. Tenemos las observaciones por grupo, es decir, cuántos datos anuales tenemos por cada uno de los individuos, por eso el panel es balanceado. Tenemos la correlación de U sub I contra X. Esta es la correlación del nuevo efecto aleatorio que insertamos, perdón, me devuelvo, es este mismo U sub I, el efecto aleatorio de cada individuo, versus las variables explicativas. Recordemos, lo asumimos inicialmente que es 0. Ya vamos a comprobar por medio de Bruch, Pagan y Hotman si en realidad es así o no. Listo. Tenemos, bueno, pues nuestra matriz de coeficientes. Miren, comparando con el modelo de efectos fijos, ya pudimos calcular un coeficiente para la educación y para la raza de la persona. ¿Listo? La significancia es muy buena de todas las variables. La única, bueno, incluso la experiencia del cuadrado se vuelve significativa. Recuerden que la sesión pasada habíamos visto que esta no era significativa, pero ahora se convirtió en esto. Bueno, tenemos el sigma U, que es la varianza dentro de cada individuo, y el sigma E, que es la varianza del modelo. Y este coeficiente ρ, que es la proporción de la varianza total, da la varianza de los individuos. Entonces, pues como es una proporción alta, es decir, la varianza del modelo en gran parte está explicada por la varianza de los individuos. Y eso es finalmente lo que queremos, que entre cada individuo haya varianza en los datos. Bueno, interpretamos normalmente los coeficientes y, bueno, la pregunta que está detrás de este modelo es, este supuesto de la correlación entre el término de perturbación individual y las variables explicativas, ¿es verdadero? ¿Estamos realizando un buen supuesto? Recuerden que si no es así, nuestros estimadores no van a cumplir las propiedades de consistencia e sesgamiento. Entonces hay que comprobarlo.
Bueno, antes de comprobarlo, perdón, también podemos realizar la regresión robusta con errores robustos a heterocedasticidad. Recordemos que inicialmente suponemos que nuestros términos de perturbación son homocedásticos, pero si tenemos alguna idea de que no lo son, entonces lo mejor será realizar la regresión por errores robustos. Es el mismo comando, solo que al final vamos a insertar BCE cluster nos indica el grupo, cuál es la variable que va a diferenciar a los grupos, y en este caso es ID, que son los individuos. Listo, corremos el modelo y encontramos los mismos resultados. Ahora la experiencia del cuadrado ya no es significativa, por lo menos al 5%, pero las demás lo siguen siendo. Y tenemos resultados muy similares. Bueno. Ahora, ¿cuál sería la manera de comprobar si en realidad nuestros efectos aleatorios están bien usados? Porque recordemos, si el efecto aleatorio por individuo que yo inserto en mi modelo se correlaciona con las variables explicativas, el modelo de efectos aleatorios no va a ser el mejor modelo que yo puedo usar y voy a preferir usar el modelo de efectos mixtos, porque el modelo de efectos mixtos no tiene ese problema de correlación entre términos de perturbación y variables explicativas. Bueno, ¿cómo realizamos la prueba para verificar que no haya esa correlación? Bueno, una es por medio de la prueba Urush-Pagan. Entonces, la prueba Urush-Pagan es una prueba de postestimación, es decir, después de realizar nuestra regresión, deberíamos inmediato realizarla. ¿Listo? El comando es xttest0, es la prueba Urush-Pagan, y arroja una tabla de resultados. La tabla de resultados va a basarse en nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula es que la varianza del término de perturbación del efecto aleatorio que inserté, es decir, de cada individuo, es igual a 0. Si es igual a 0, eso querría decir que no hay presencia de efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque yo inserto la variable de efectos aleatorios, el término de perturbación de efectos aleatorios individual, UI, y verifico que la varianza es 0, quiere decir que ese efecto aleatorio no va a cambiar para el individuo. Por lo tanto, no existe esa presencia. Versus la hipótesis alterna de cola derecha, porque recordemos, las varianzas no pueden ser negativas. Y si esto es cierto, si la varianza es mayor a 0, quiere decir que esa componente aleatorio que insertamos sí varía y sí hay una presencia de efectos aleatorios. Entonces, la prueba Urush-Pagan consiste en una prueba dada por esta fórmula que se distribuye chi cuadrado con un grado de libertad. Listo. Siempre se va a distribuir con un grado de libertad, porque es solo una variable que estamos insertando, la de efectos aleatorios. Listo. Teniendo en cuenta eso, vemos nuestra regresión y nos importa finalmente, bueno, aquí tenemos los resultados estimados. La varianza y la desviación estándar de, bueno, nuestra variable explicada, nuestro término de perturbación del modelo y nuestro término de perturbación del individuo. Aquí finalmente lo que importa es la probabilidad del chi cuadrado con un grado de libertad. Y nos da menor a varios niveles de significancia, menor que 1%, que el 5% y del 10%. Por lo tanto, con seguridad podemos rechazar la hipótesis nula. Bueno, hagamos un paréntesis, voy a escribirles el correo para los que tienen que salir antes de la sesión, vía chat. Entonces, para los que se tienen que salir, me escriban y les comparto el material. Listo, hay que santiago.aparicio@softwareshop software-shop.com. Listo, bueno, continuemos. Entonces decíamos, rechazo mi hipótesis nula de que no hay presencia de efectos aleatorios. Por lo tanto, es posible afirmar que en realidad los efectos aleatorios para este modelo
sí existe. Es decir, este modelo es adecuado utilizarlo y es adecuado incluso utilizarlo mejor que el modelo de efectos fijos. ¿Por qué? Porque no perdemos tantos grados de libertad y obtenemos mejores estimadores. Esa sería la prueba Bruce-Parker. La siguiente prueba que podríamos hacer es la prueba de Hofmann, que consiste en lo mismo, verificar si hay presencia de efectos aleatorios por medio de la correlación de las variables explicativas con los regresores. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Hofmann? La prueba de Hofmann lo que consiste es en realizar la estimación por efectos fijos y la regresión por efectos aleatorios. Se supone que como ambos modelos tratan de encontrar los coeficientes de las variables explicativas, para muestras grandes, los coeficientes de ambos tipos de modelos deberían ser los mismos. Que varíen de un modelo a otro, bueno, pueden variar, pero para muestras grandes, en su límite deberían converger al mismo coeficiente poblacional. Por lo tanto, la prueba de Hofmann consiste en realicemos la regresión por efectos fijos, luego realicemos la regresión por efectos aleatorios, salvemos los coeficientes que acompañan a las variables explicativas y realicemos una prueba que compare los coeficientes. Una vez yo compare esos coeficientes, pues si son iguales, es porque el modelo de efectos aleatorios es sensato utilizarlo, y si son diferentes, quiere decir que el modelo de efectos aleatorios está mal especificado, probablemente hay correlación entre los términos de perturbación del error y las variables explicativas. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de utilizar el test de Hofmann? Que como tengo que usar la regresión por efectos fijos, tengo que utilizar la misma cantidad y las mismas variables explicativas para ambos modelos. Les voy a pedir que me regalen un minuto, por favor, y ya vuelvo. Listo, perdón. Listo, volvemos. Entonces, les contaba, el problema de la prueba de Hofmann es que tengo que usar las mismas variables explicativas para el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. Para nuestra base de datos en específico, es un problema porque por efectos fijos no podríamos calcular educación ni raza. Para efectos aleatorios sí los podríamos utilizar. Entonces el costo de oportunidad es que vamos a perder esas dos variables explicativas. Puede que las variables explicativas no sean tan importantes a la hora de estimar mi modelo, pero en este caso, pues tal vez la educación sí sea un componente importante a la hora de estimar el salario, entonces eliminarla es un riesgo que corremos, pero pues la prueba que nos garantiza si estamos haciendo bien el modelo de efectos aleatorios o no. Entonces yo voy a correr la global que tenía para efectos fijos. La global, recuerden, es el vector de variables explicativas. La voy a correr y la voy a llamar regresores EF de efectos fijos. Y va a ser la que voy a utilizar para hallar ambos modelos. Entonces voy a calcular el modelo de efectos fijos primero. Logaritmo natural del salario versus los regresores que corresponden a efectos fijos. Listo, la calculo normal. Y este comando, estimate store FE, es el que me permite almacenar los estimadores del modelo de efectos fijos, los coeficientes de las variables del modelo de efectos fijos. Ahora realizo la misma estimación, pero por medio de efectos aleatorios, random effects. Listo. Bueno, si quisiera interpretar, interpreto, pero aquí lo que me importa es guardar, almacenar los coeficientes del modelo de efectos fijos, de efectos aleatorios, perdón. Listo, ya guardé ambos estimadores y ahora procedo a realizar la prueba Hofmann. La prueba Hofmann, el comando es un comando de postestimación nuevamente y simplemente consiste en traer el vector de coeficientes. Entonces, inicialmente cuando guardamos esos coeficientes, los guardamos con el nombre de FE.
de efectos fijos. Y luego los guardamos con el nombre de RE, de efectos aleatorios, y la idea es invocar esos nombres. Esos nombres los podemos cambiar a nuestro gusto. Estimo el modelo y aquí tengo la tabla de resultados. Obtengo por un lado los coeficientes que obtuve del modelo de efectos fijos, por otro el modelo que obtuve, los coeficientes que obtuve por medio del modelo de efectos aleatorios. Y aquí, antes de seguir a la prueba de Holzman, podemos ver las diferencias y establecer por lo menos si en signos son iguales. Y miren que en valor y en signos se comportan igual. Es decir, ambos modelos podrían ser buenos usarlos. Sé que ¿en qué consiste la prueba de Holzman? Consiste en hallar la diferencia entre esos dos coeficientes y calcular la fórmula. La fórmula de la prueba de Holzman no la inserté, pero también es un h cuadrado que se comporta, en este caso, con 6 grados de libertad, pues porque tengo 6 variables explicativas. De nuevo, me revisan la pregunta, ¿por qué ya no calculo educación y raza? Bueno, recordemos, cuando calculamos el modelo de efectos fijos y calculábamos para todas las variables, no calculaba coeficientes ni para educación ni para raza. ¿Por qué? Porque el modelo de efectos fijos consiste en que la idea es que las variables explicativas dentro de cada individuo a lo largo del tiempo varíen, tengan una varianza mayor a 0, pero la varianza de esas variables era igual a 0, es decir, no había variabilidad para educación y raza. Entonces teníamos que eliminarlas del modelo de efectos fijos. Para el modelo de efectos aleatorios sí las incluíamos, porque el término de perturbación, el uso y que incluíamos, sí permite que esas variables cambien en el tiempo. Pero cuando hago la prueba de Holzman, como comparo coeficientes de una u otra regresión, yo no puedo comparar los coeficientes de mi regresión de efectos fijos con educación y raza, porque no los calculaba, y tampoco, mientras que el modelo de efectos aleatorios sí. Entonces no puedo comparar 8 variables del segundo modelo con las 6 del primero, tienen que ser exactamente las mismas variables. Entonces, desafortunadamente, tengo que sacarlas antes de realizar mi prueba de Holzman. Esa es la razón. Listo. De nuevo, la hipótesis nula es que las diferencias en los coeficientes no son sistemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los coeficientes son iguales. Sistemáticamente en el modelo no hay diferencias. Y la hipótesis alterna es que los coeficientes no son iguales. Aquí tampoco inserto la estructura de las hipótesis nulas ni alterna, pues son fórmulas matemáticas un poco complicadas y pues lo importante es saber en qué consiste cada una. Listo. Si verificamos que los coeficientes son iguales, es decir, si no rechazamos la hipótesis nula, diríamos que ambos modelos son factibles de usar, pero preferiríamos el de efectos aleatorios. La prueba H cuadrado nos arroja un valor de 0, es decir, cae en la zona de rechazo a niveles de 1%, 5% y 10%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales y probablemente los coeficientes no sean iguales. Si los coeficientes no son iguales, entonces vamos a preferir usar el modelo de efectos fijos. Entonces, por medio de ambas pruebas, Bruce-Pagan y Holzman determinamos que el modelo de efectos aleatorios para este caso no es bueno utilizarlo. Vamos a preferir utilizar el modelo de efectos fijos porque probablemente las variables explicativas se correlacionan con el término de perturbación. Listo. Eso sería la manera de comprobar qué modelo utilizar. Ahora vamos a entrar a la prueba Holzman y Taylor, o preferiblemente el modelo de Holzman y Taylor. ¿Por qué modelo? Porque el modelo de Holzman y Taylor se basa en corregir el modelo de efectos aleatorios tal de que no haya esa correlación entre las variables explicativas y el término de perturbación individual.
Entonces miremos un segundo la teoría que viene detrás. En nuestro caso, habíamos encontrado que el modelo de efectos aleatorios no era el más adecuado, por medio de estas dos pruebas. La manera de corregirlo es especificando cuáles son las variables exógenas y endógenas que varían o no en el tiempo. Entonces planteamos la regresión nuevamente y vamos a tener 4 variables. Estas 4 variables pueden ser también vectores, es decir, no solamente tiene que ser una variable, sino que pueden ser varias variables. En general, la primera x sub it, exo, va a corresponder a las variables que varían en el tiempo, tienen el subíndice t y son exógenas. Lo mismo, x sub y t endo va a corresponder a las variables que varían en el tiempo y son endógenas. Y x sub y solamente se refieren a las variables que no varían en el tiempo y un grupo son las exógenas y otro grupo son las endógenas. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Si uno presupone, uno tiene una idea de cuáles son las variables que son exógenas, uno las puede agrupar en un lado. Si uno presupone que tal vez hay una variable que sea endógena en términos de perturbación, la agrupa en otro grupo y estima los diferentes grupos que puedan haber. Eso corrige nuestro problema. Entonces, ¿cuál es la manera? La manera es utilizar el siguiente comando. El comando se basa en, bueno, es una prueba de corte transversal H-Taylor, Holman-Taylor, que va a ser nuestra variable dependiente, nuestros regresores de efectos aleatorios, aquí nuevamente vamos a utilizar todos, y especificamos cuáles son las endógenas y cuáles son las constantes. Entonces aquí las constantes, vamos a ver primero las constantes. Las constantes son las que en el modelo de efectos fijos no variaban en el tiempo. Por eso son constantes o exógenas. En nuestro caso, educación y raza. Y especificamos las que creemos que probablemente sean endógenas. Endógenas, vamos a escoger sur, presuponemos que tal vez el hecho de que sea del sur tiene alguna correlación en el término de perturbación, y educación. Educación, si se fijan, está en ambas. ¿Por qué? Porque educación es constante, ya lo habíamos dicho, y probablemente sea endógena. Esta idea hay que presuponerla. Y no tenemos como una prueba específica que nos diga cuáles son cuáles. Pero podemos jugar con los datos, cambiar las endógenas, tal vez poner aquí experiencia y unión, y en constantes poner otras. Pero en constante, digamos que si teníamos la idea de que educación y la, como no variaban, son las que voy a utilizar. Listo, estimamos el modelo y tenemos los 4 grupos. Sí, recordemos que el último global que utilizamos era sin, el último global que utilizamos era con educación y con raza. El primer global que utilizamos en efectos fijos era sin ellas. Bueno, entonces tenemos las variables. TB significa time variant, es decir, variables que varían en el tiempo. Y time invariant, variables que no varían en el tiempo. Esta pues calcula dentro del mismo cuáles son las que varían en el tiempo por medio de la varianza y las selecciona. Tenemos las exógenas, las endógenas, que varían en el tiempo y las que no. Y tenemos nuevamente los coeficientes. ¿Cuál es el costo de oportunidad? 1, significancia. Miren que ahora experiencia ya no es significativa al 5 ni al 10%. El hecho de si es del sur o no tampoco, la raza tampoco. Entonces, ese de entrada ya es un costo de oportunidad. Vamos a perder significancia individual. Pero vamos a garantizar que calculamos bien el modelo de efectos aleatorios, tenemos la mayor cantidad de grados de libertad y tenemos estimadores de postestimación mucho mejores. De nuevo, los sigmas individual del modelo y ρ. Y aquí analizamos normalmente, común y corriente. Listo. Esa sería la corrección de Holman y Taylor para un modelo de efectos aleatorios. Por último, vamos a ver
el modelo de efectos fijos. Y aquí en el modelo de efectos mixtos, perdón. Y en el modelo de efectos mixtos, pues no vamos a ver cuál es la matemática que hay detrás, es más complicada, pero la idea es, ya incluimos un coeficiente constante aleatorio en, en, en efectos aleatorios, ¿cierto? Variado y variado por un término de perturbación. Ahora, ¿qué pasa si trasladamos esa idea y eh, tratamos de calcular el modelo con coeficientes dependientes aleatorios? Inicialmente los coeficientes dependientes eran fijos, eran los mismos para los diferentes grupos. ¿Qué pasa si ahora establecemos que estos componentes son aleatorios y calculamos el modelo? Pues vamos a poder obtener una mejor estimación para cada individuo, ya más separado. También los interceptos van a ser aleatorios, el término de constante también va a ser aleatorio. Entonces le vamos a dar aleatoriedad total al modelo. Listo. ¿Cuál es la manera de calcularlo? Bueno, vamos a ver el modelo en general. Entonces el comando es xtmix, regresión promedio de efectos mixtos, nuestra variable LWedge, logaritmo natural del salario, versus todos los regresores. Aquí vamos a incluir todos los defectos aleatorios, que eran todos. Entonces recordemos, después de escribir la regresión, de plantearla, vamos a escribir dos líneas. Las dos líneas lo que nos van a permitir es decir, bueno, vamos a tener una variable que es identificadora y va a identificar cuáles van a ser las variables a las que yo quiero estimar su coeficiente dependiente aleatoriamente. En este caso quiero que todas las variables explicativas tengan coeficiente aleatorio y las estime de esa manera. Corremos el modelo y, bueno, un poco demorado, es un modelo más complicado. Entonces, si nos vamos fijando, ya no tenemos mínimos cuadrados generalizados, sino que tenemos una estimación por máxima verosimilitud. Listo. Como es una prueba de máxima verosimilitud, pues es un poco más demorada de calcular, pero finalmente calcula. Entonces, ¿cuál es la idea detrás del modelo de efectos mixtos? Tenemos nuestros coeficientes, son coeficientes que fueron calculados de manera aleatoria. Mejora la significancia de todas las variables. Experiencia al cuadrado sigue siendo un problema, pero digamos que el 10% es significativa. La raza vuelve a ser significativa. Y es un modelo que mejora. Tenemos coeficientes de intercepto aleatorios y dependiente aleatorios también. ¿Qué es lo que tendríamos que entrar a observar acá? Los parámetros de los efectos aleatorios. ¿Qué son estos parámetros de efectos aleatorios? Estas son las desviaciones estándar de cada uno de las variables de educación, de experiencia, etc. Tenemos una desviación estándar del residuo y tenemos un estadístico chi cuadrado con 9 grados de libertad que compara el modelo de verosimilitud con el modelo lineal. ¿Listo? Estas desviaciones estimadas son las desviaciones promedio de la cual se aleja cada uno de los grupos. Entonces, imaginemos el primer individuo. El primer individuo tiene un coeficiente de educación de 0,06. Es decir, por cada año de educación adicional, su salario aumenta un 6,7%. Y esta desviación estándar es que para todos los individuos, este coeficiente que calculamos va a encontrarse, recordemos, si quisiéramos hacer un intervalo de confianza, a 3 errores estándar por encima o por debajo de la media. Es decir, este coeficiente no es el mismo para todos, va a variar dentro de un rango que es este,
1,7% para abajo y para arriba, pero el problema es que nuevamente no sabemos exactamente para cada individuo en cuánto varía. Entonces habría que entrar a evaluar las características individuales de cada uno. Entonces seguramente si es una persona que tiene muchos años de educación, este coeficiente puede que sea más alto. Si tiene pocos años de educación, puede que sea menor, es decir, que se ubique X desviaciones estándar por debajo, pero no sabemos exactamente cuál es el resultado. ¿Listo? Son modelos que matemáticamente son difíciles de plantear y pues, se limitan a eso. Pero pues son estimaciones que son sensatas, significativas y que podemos realizar posestimación, significancia conjunta, etcétera. Pero hoy no vamos a ver significancia conjunta ni otros estimadores de posestimación, pues no nos da el tiempo. Lo importante y la conclusión es, tengo modelos de efectos fijos, aleatorios y mixtos. ¿Cuáles son los que voy a utilizar? Si el modelo de efectos el modelo de efectos fijos inicialmente me lleva a excluir variables que potencialmente son importantes, pues no es sensato utilizarlo. Por ejemplo, educación en nuestro caso. Otro problema, si el modelo de efectos fijos es para muchos individuos, añadir muchas variables dicotómicas va a quitarle poder a nuestros estimadores. Por efectos aleatorios, ventajas, puedo incluir todas las variables y potencialmente variables que son importantes para explicar nuestro modelo. ¿Cuál es el problema? Verificar la correlación entre el término aleatorio que incluye y las variables explicativas. Para nuestro modelo nos daba que el modelo de efectos aleatorios no era bueno utilizar. Entonces procedemos a corregirlo por medio del modelo de efectos mixtos, que simplemente es establecer cuáles son endógenas y cuáles son exógenas. Una vez yo realizo eso, puedo estimar todos mis coeficientes dependientes. ¿Cuál es el problema de este modelo de efectos mixtos? Uno, bueno, cuáles son endógenas y cuáles son exógenas. Las exógenas, bueno, lo podemos saber por la varianza dentro de cada individuo. Pero cuáles son endógenas, pues se tendrá que tener una idea previa para realizarla. No hay un test en específico que me permita saber cuáles son endógenas y cuáles no. Tal vez podríamos replicar uno de las pruebas que se realizan en corte transversal de endogeneidad, pero pues aquí como ya datos panel y series de tiempo y posiblemente haya autocorrelación serial en las series de tiempo, pues no es como muy sensato. ¿Cuál es la ventaja? Nos permite calcular cuáles son las desviaciones estándar entre las que se ubican los coeficientes para los individuos. ¿Cuál es el problema? No nos dice exactamente el coeficiente de cada individuo, pero son aproximaciones buenas para realizar estimaciones de datos panel para modelos lineales. Estamos en el mundo de la linealidad. Eso sería todo. ¿Alguno tiene una pregunta? Recuerden que este file yo se los comparto y pues para que lo cacharreen, lo repliquen con los modelos que ustedes trabajan en sus trabajos, en las universidades. Ya saben, solamente cambiar las variables y realizar las pruebas. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces dejemos hasta aquí. Las próximas 3 sesiones vamos a trabajar variables cualitativas, variables dependientes cualitativas, modelos Probit, Logit, Tobit y bueno, los que nos alcancen. ¿Listo? Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden escribirme al correo para enviarles el material y nos vemos en una próxima, bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.